Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la materia Metodología de la Investigación. En esta sesión se va a dar la oportunidad a que distintos compañeros puedan exponer sus temas referentes a los tipos de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Les pregunto. Bueno, antes de que me contesten, me gustaría mencionarles que el objetivo del día de hoy es conocer las características de algunos tipos de conocimiento que a continuación sus compañeros van a exponer. Vamos a iniciar con el tipo de conocimiento, ¿cómo se llama? Empírico, ¿sí? A cargo del compañero Eliezer. Adelante, Eliezer. Preséntate. Buenos días, me llamo Eliezer Reyes Bernabé, voy a exponer el tema empirismo. Y bueno, el empirismo es una corriente filosófica que opina que todo el saber de algo es la experiencia y el camino hacia la verdad es la experiencia. Es decir, que para un empirista la realidad experimentada es la base de un conocimiento, de todos los conocimientos, se puede decir. Gracias al empirismo tuvimos varias cosas, por ejemplo, que alguna gente ya no creía en los moldes que la gente, que por ejemplo la Iglesia Católica antes dominaba todo ámbito de la educación. Y gracias al empirismo pudimos crear que ya no creen esas barreras que nos puso ella. Por ejemplo, investigar tú solo y que la Tierra era plana. Por eso esas cosas fueron gracias al empirismo. Eh, ¿Puede pasar la otra diapositiva, maestra, por favor? Sus características es esta, que la razón está limitada por la experiencia. Para ellos, mientras más experiencia o más edad tengas, es mejor, porque para ellos se supone que su sabiduría viene por los años que pasas, por tus experiencias, y pues se puede decir que así pasa, pero también ahí entra el razonamiento, porque como ya experimentaste eso, tu razonamiento va a hacer que ya no lo vuelvas a hacer, si es algo malo. La negación de ideas innatas, por ejemplo, que te enfoquen en algo que tú piensas que no es cierto, que el amor es falso, tú vas a experimentarlo y hasta que lo veas vas a saber si es verdadero o falso. Y pues gracias a esas cosas, también el interés por el conocimiento es que tú mismo estés informándote sobre cosas que a lo mejor tú no sabías y que no te las vengan a comentar sobre ti. Para eso sirve el empirismo y sus características. ¿Se puede pasar a la siguiente, maestro, por favor? Se puede decir que el padre del empirismo fue el primero, John Locke, no sé cómo se pronuncia. Ese fue un médico inglés, si no me equivoco. Fue el padre del liberalismo también, por su corriente que se vio que afectó a toda Inglaterra ahí. El segundo fue un historiador y economista que es David Hume. Ese fue escocés, por lo que sé. Y George Berkeley, que ese fue un obispo irlandés. Y no mal sé. Creo que ya es todo. Gracias, Eliezer. Miren, el conocimiento empírico es aquel conocimiento que se adquiere exclusivamente de la experiencia, ¿sí? Nunca se va a adquirir ni se va a mencionar que se va a adquirir por medio de lo que yo pienso o creo, ¿no? O sea, filosofando, ni teorizando, yo creo que esto existe por esto y por el otro. No, sino que
se va a basar el conocimiento empírico en la práctica y del contacto directo con la realidad, ¿sí? Aparte de que se va a adquirir por el contacto directo con la realidad, por la percepción de lo que está pasando, ¿sí? Por eso él menciona el racionalismo. Yo pienso que esto que me está pasando tiene por ejemplo, una consecuencia, ¿no? Si yo quiero trazar una línea con mi puro pulso, pues me va a salir medio chueca. Pero si yo utilizo una regla, un elemento más, me va a dar otro resultado, ¿sí? Entonces, se sabe que esto es así porque se ha hecho. Todo lo que se sabe y lo que se ha comprobado es conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, es decir, ya se hizo, no porque alguien lo dijo así nada más, ¿sí? Por ejemplo, el conocimiento empírico se basa en la experiencia, en la experimentación, que es muy diferente, y en la investigación, nótenle, ¿sí? El conocimiento empírico es aquel que se basa en la experiencia, en la experimentación y en la investigación. Miren, el conocimiento empírico, Carlos Yaskuk, perdón, llegó a mencionar que el conocimiento es abstracto, es decir, no tiene forma, no es un conocimiento verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario indagar, investigar, ¿sí? Este determinado conocimiento a través de los principios lógicos. ¿Cuáles son? Es decir, a través de la experimentación, de la investigación, del razonamiento, de lo que me está pasando, ¿sí? Es decir, tener un contacto directo con el fenómeno o el problema con el que se está viviendo. ¿Vale? Ahora, pasando a un segundo punto. Vamos con la siguiente exposición. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Axel Jerónimo Pastor. Me tocó el tema de conocimientos científicos y les voy a dar una explicación. ¿Me puede bajar más? Eh, el, el conocimiento científico se caracteriza principalmente por ser un saber crítico y fundamentado, que procede de manera médica y sistemática. El saber que arroja es un significado ordenado, universal, objetivo y comunicable. Ración de producto. Es que me fue nervioso, pero- Pero, las características del conocimiento científico. Las, las que voy a explicar yo las que voy a explicar yo es crítico, fundamentado, verificable, comunicable. Crítico, porque se distingue entre lo que es verdadero y lo falso, de lo cierto y lo discriminable. Fundamentado porque se basa sus conocimientos en pruebas y datos. Mm, verificable, porque se puede ser comprobado mediante la
experiencia. Y el comunicable es porque puede ser comunicable, porque puede ser comunicable mediante el lenguaje científico. ¿Puede bajarme, por favor? Ejemplos de conocimiento científico. Mm, Ya no me sale aquí. Ok, ya puedes abrir tu cámara, Axel. Sí, pues. ¿Qué es el conocimiento científico? Específicamente, el conocimiento científico va a ayudar al ser humano. A ver, Andrea Vadillo. Listo. El conocimiento científico es un recurso muy indispensable para el desarrollo de las humanidades, o sea, de las personas, de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a explicar, todo aquello que sucede en nuestro ambiente, ¿sí? A través de un conocimiento que nos ayuda a decir, perdón, que ha sido comprobado. Es fiable, como dice aquí. Tú no puedes dudar en cierta medida acerca del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características. Comunicable, por ejemplo. El comunicable es decir que todos los individuos tengan acceso a la información del nuevo descubrimiento de ese conocimiento. ¿Para qué? Para que pueda ser transmitido a otras personas. Es sistemático. ¿Por qué? Porque tiene conceptos que se han observado, se han evaluado los resultados al aplicarse en un cierto problema que se está investigando, ¿sí? Es sistemático porque nos permite identificar los objetos del campo de estudio. ¿Cuáles son los objetos? Pues los problemas, los fenómenos, aquel hecho que está pasando, ¿sí? Y su relación entre ellos, de manera que se identifique la coherencia de esto. Es dentro de las que yo tengo, la universal, por ejemplo, queremos señalar que cualquier conocimiento tiene validez para todos los objetos del conjunto a que se refieren las afirmaciones. Es decir, es universal. El color blanco es blanco aquí en China, Perú. El color negro aquí en China, Perú, en todos los idiomas es negro. ¿Sí? Tiene validez para todos. La pobreza, que es ahora sí que es un padecimiento social que tiene distintas escalas para medirse, pero en sí la pobreza aquí en China, en Puebla, en todos lados, la pobreza es la misma. Carencia de recursos que cubran las necesidades del ser humano. Otra de sus características muy importantes del conocimiento científico que les hizo falta es preciso. ¿Por qué? Porque se utilizan términos exactos en la mayoría de las veces posibles. Otro punto muy importante de las características del conocimiento científico que nos ayudan a determinar que este es verificable. Aquí está, verificable. Ahí está. ¿Qué es verificable? Es un proceso mediante el cual se somete a pruebas nuestras afirmaciones sobre ciertos hechos. Es decir,
debe experimentarse y comprobarse la veracidad de esta, es decir, qué tan cierto, qué tan verificable es. Así también se puede volver demostrativo. Por ejemplo, las ciencias exactas son demostrativas, en cambio, las ciencias sociales son empíricas, ¿sí? Y bueno, metódico, también les hizo falta. El conocimiento científico, muy importante, es metódico. ¿Por qué? Porque se guía en un método de estudio basado en una serie de pasos para llegar a un objetivo. Y claramente este se va a apoyar de una técnica, la cual se va a aplicar según el caso. A ver, díganme, yo ya les había explicado qué es una técnica. Explíquenme qué es una técnica o denme ejemplo de lo que entienden que es una técnica. Una técnica es como por ejemplo la entrevista, ¿no? Que vas a entrevistar a personas sobre, no sé, cualquier cosa, no sé, lo que estés, el tema que estés investigando. Muy bien, Orlando. Y para esa técnica de la entrevista, ¿qué herramienta puedes utilizar? Pues preguntas, no sé, algo así. Hacer un cuestionario de preguntas. Exacto. La técnica es la entrevista, el hablar. Eliezer, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿De dónde provienes? Bla, bla, bla. Y la herramienta es mi encuesta. Eliezer, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto el otro? ¿Sí? Entonces, una de las características del conocimiento científico, que es el metódico, necesita de unos pasos a seguir para lograr el objetivo. Pero dentro de esos pasos, requiere de ciertas técnicas para aplicar según el caso, es decir, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero investigar? ¿Qué quiero comprobar? Ah, pues entonces, de acuerdo a eso, voy a utilizar distintas técnicas y distintas herramientas. Si yo quiero aplicar una investigación de cuántos años tiene cada uno de ustedes, la técnica de la entrevista me va a funcionar porque les voy a preguntar. Entonces voy a necesitar una herramienta que es mi encuesta, mi lapicero, mi tablita. Y después voy a obtener mis resultados, ¿sí o no, chamacos? Muy bien, pasamos al siguiente punto. Listo. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yalixia Jiménez Cisneros Bautista. Tengo el tema de clasificación de las ciencias, que son fácticas, y la otra parte le corresponde a mi compañero. La ciencia se puede clasificar en muchas formas. Y empírica, de campo, y eso hace es poder recabar información y facilita el trabajo a muchas personas. Las ciencias fácticas, como bien lo dice, o también se le conoce como empírica, según su clasificación, la ciencia es la que tiene el fin de comprender los hechos tanto como mental y artificiales, que eso lleva a la realidad o a la naturaleza, que genera conocimientos prácticos, factibles y útiles, como también lo muestra en la imagen que coloqué. Algunos de los ejemplos que yo puse, bueno, no puse, sino que
más o menos los contemplé son la ciencia económica, que estudia la extracción y productos de intercambio, la distribución y consumos de bienes y servicios. Otro es la ciencia en la biología. Es el estudio de los organismos vivos y de los procesos vitales. Y la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico. Y hay miles de ejemplos. Y ya eso le corresponde a mi compañero. De acuerdo, Yalitzia. Muchas gracias. Miren, las ciencias fácticas van a tener su objeto de estudio limitado, es decir, se van a trabajar con conceptos y datos extraídos de la realidad y se van a producir estos datos a través de un orden específico. Los científicos fácticos observan y experimentan para después analizar o interpretar el material que ellos obtuvieron, ¿sí? Uno de los ejemplos que nos daba Yalitzia es la economía. También entra la biología, la sociología, la física, la química e incluso la historia, ¿sí? Donde su objeto de estudio son los hechos reales y va a ser representada a través de palabras, ¿sí? ¿Qué método utiliza? Utiliza el método científico y se va a comprobar a través de la práctica, ¿sí? Sus ejemplos, como mencionábamos, son la biología, la historia, la química, la economía. Y algo muy importante que menciona su compañera Yalitzia. Genera conocimientos factibles, conocimientos útiles y sobre todo conocimientos prácticos, es decir, que vamos a poder identificarlos a través de la experimentación en conjunto con el conocimiento empírico, ¿verdad? Se va a utilizar para analizar distintos fenómenos, tanto naturales como sociales. Por eso dice, está basado, se apoya de distintos conceptos que ya otras personas investigaron, ¿sí? Se va a basar en otros conceptos, pero lo va a someter a prueba. Los fácticos necesitan mucho de la observación para identificar, para determinar, con apoyo del razonamiento y de la experimentación, para observar qué está pasando, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pequeña duda que tengan? ¿No? Pasamos a Orlando y Alejandro. Gracias, Yali. ¿Ya? ¿Listo? Buenos días. Nosotros somos el equipo 6 y en esta exposición les vamos a hablar de unos modelos de investigación. Yo soy Alejandro Alarcón Peñalosa y yo les voy a explicar lo que es la investigación cualitativa. Maestra, si le puede bajar, por favor. Se presenta Orlando, ¿qué tema va a dar?
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Orlando Tolentino Chino y pues como lo dijo mi compañero, nosotros vamos a exponer sobre los modelos de investigación que son cuantitativa y cualitativa. ¿Qué tema vas a exponer tú? Cuantitativa. Muy bien. Iniciamos. Aquí, como bien nos dice, la investigación cualitativa es algo similar a la cuantitativa, solo que esta intenta conocer un poco más a profundidad de lo que se quiere investigar. Dice, nos ayuda a comprender fenómenos desde la perspectiva de los individuos. Para esta necesitamos pues una serie de objetivos, de características que tenemos que tener en cuenta para realizar una buena investigación. Aquí dice algunos, como lo son las preguntas de investigación, justificación y vialidad, y la exploración de las interpretaciones del problema y el significado del ambiente. Esto nos ayuda a definir pues lo que queremos saber en la investigación, nos ayuda a enfocarnos en comprender una sola cosa a la vez con estos objetivos. Y las características son las siguientes. Puede bajar, por favor, la otra. Las técnicas para la investigación son la observación, las entrevistas, el diálogo con la persona, la producción y revisión de documentos y los cuestionarios abiertos. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa nos quiere ayudar a identificar más a profundidad las respuestas de a quien estamos entrevistando. Nos quiere ayudar a recoger datos y a interpretarlos de mejor manera, no solo con un simple sí o con un no, sino hacer una pregunta y saber más a fondo por qué el sí, por qué el no, todo eso. Y eso es todo de la investigación cualitativa. Ok, gracias Alejandro. Ahorita abordamos ciertos puntos. Orlando, adelante. Ok. Cuantitativa. La investigación cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Las características de la cuantitativa son medición exhaustiva y controlada. El objeto de estudio es el elemento singular empírico, la teoría, elementos fundamentales de la investigación social, comprensión explicativa y predicativa de la realidad. Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva, es de método hipótesis y deductivo. Puede bajar, maestra, por favor. Enfoque cuantitativo. Se crean y se delimitan una idea, se establecen objetivos, preguntas, se construyen un marco teórico, se producen, se crean hipótesis, se recolectan datos y se comprueban las hipótesis. El enfoque cuantitativo se examinan datos numéricos, especialmente en el campo de la estadística, es decir, aquellos datos que pueden ser medidos y cuantificados generalmente para llegar a una conclusión particulares. Un cuantitativo mide los datos contables y los asocia y los analiza. Un ejemplo de del modelo de cuantitativo, no sé, puede ser que en la escuela nos pidan que investiguemos, ¿no?, sobre cuántas personas vivimos en casa y a cuántas de ellas les gusta ver la televisión. No sé, supongamos que en mi casa hay 6 personas y de esas 6 personas a 2 solamente les gusta ver la televisión y a las otras 4 no. Pues vamos a hacer lo siguiente.
operación, 6 menos 2 pues, son 4 y así pues, ¿no? Vemos a través de la recolección de datos y también medimos los... Ay, algo así, maestra, creo que es todo. De acuerdo. Bueno, entonces, tenemos dos tipos de métodos. Enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, ¿verdad? Hablo. ¿Escuchan? ¿Están ahí? Escucha. Ok. Les voy a proyectar algo. Así sencillito. ¡Ew! Uy. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. ¿Ven la imagen? ¿Sí? Les hablo. ¿Me pueden responder? Sí. Miren, lo cuantitativo de lo cualitativo Sí se ve. va de la mano para obtener para hacer una investigación completa. Lo cuantitativo es deductivo, ¿sí? Es decir, 1 más 1 va a ser 2. Desarrolla definiciones operacionales de las proposiciones, mencionabas tú. ¿Cuántos alumnos esto? ¿Cuántos alumnos el otro? ¿No? Algo así. Referente a números, cantidades, ¿sí? Entonces, lo cuantitativo va a tomar conceptos de distintas teorías y las va a aplicar empíricamente, o sea, experimentando a un conjunto de datos. Los investigadores deductivos pretenden encontrar datos que corroboren una teoría, es decir, que la comprueben. En lo cuantitativo vamos a utilizar, ¿qué? Cantidades, números exactos, ¿sí? Y lo cualitativo es inductivo, es decir, vamos a utilizar cualidades, vamos a inducir. Este tipo de investigación comienza con la recogida de datos mediante la observación directa, empíricamente, realizando las mediciones de algo, es decir, con la observación. Posteriormente va a construir sus criterios propios a partir de relaciones descubiertas, es decir, aquello que observamos, que está pasando. Se cayó, se tropezó porque traía las agujetas amarradas. Díganme, ¿eso lo pueden medir? No, ¿verdad? ¿Qué problema pasó? No, pues se fracturó el brazo. ¿Por qué se fracturó el brazo? Porque se cayó. ¿Y por qué se cayó? Pues porque observé que traía las agujetas desamarradas, y se pisó la otra agujeta y se cayó. Fácil. Describí un hecho a partir de lo que observé. ¿Cómo se observaría cómo se aplicaría en lo cuantitativo ese hecho? ¿A qué hora se cayó? ¿De cuántos metros se cayó? ¿En qué parte de su brazo tuvo la fractura? ¿De cuántos centímetros fue el quebrarse un brazo a lo mejor? ¿No? ¿Sí se dan cuenta que los datos son diferentes? Sí. Si se complementan, nos dan una información completa, ¿sí o no? Entonces, de lo cuantitativo, vamos a tomar lo numérico. ¿A qué hora se cayó? ¿En qué
espacio de la casa se cayó? Bueno, a 2 metros de la puerta. ¿Cuál fue la altura de que se cayó? No, de su propia altura. Cuando decimos de su propia altura significa de, pues, lo que mide la persona. Ahí hay números. En cambio, lo cualitativo. ¿Pero por qué se cayó? No, pues porque iba en el celular y tenía las agujetas desamarradas. Se pisó, tropezó, se cayó. El celular salió volando, se estrelló. Se pegó en el brazo, se fracturó el brazo, por aparte se pegó la cabeza y le salió sangre de la nariz. Eso es lo cualitativo, de escribir, ¿sí? A partir de la observación de los hechos que están pasando, que pasaron. La observación es directa o indirecta. Vamos a aprender poco a poco qué significa cada uno de ellos. Les pregunto, ¿ustedes pueden realizar una descripción cualitativa de un hecho? ¿No? ¿Cómo que no? Sí, yo les acabo de escribir uno. Sí. ¿Será difícil? No, solamente hay que aprender a redactar. Se observa que masculino de 18 años sufre caída accidental a su misma altura por... Ya, empiezan a escribir. Sí se puede, chamacos. Ahora, en una investigación de importancia, de valor, vamos a describir distintos hechos, distintos fenómenos, incluso sociales, fenómenos naturales. ¿Ustedes me pueden describir por qué hay pobreza? Así que se imaginen, en este momento. Por falta de trabajo. Y hay que fundamentar eso, por falta de trabajo. ¿Y por qué hay falta de trabajo? Porque la mayoría de las personas son analfabetas. La mayoría de las personas tienen los estudios truncos y eso va limitando la posibilidad de obtener un empleo que les genere más recursos. Otra muy importante, los mexicanos no sabemos administrar nuestros recursos financieros. Hay personas que ganan muy poco dinero, pero saben ahorrar, saben invertirlo y generar más dinero. Y hay personas que ganan muy bien, pero no saben ahorrar o no sabemos, tristemente. Pero es cuestión de actitud, ¿no? Entonces, parte de eso, Yalitza va a explicar de manera cualitativa el por qué se genera la pobreza. Ahora, de manera cuantitativa, ¿cómo explicaríamos la pobreza? A partir de datos numéricos que el INEGI nos da. Se establece que la pobreza es esto por esto y por el otro. Y datos exactos nos dicen, según el INEGI, que se denomina o se toma en cuenta a las personas que son de escasos recursos por el material de su vivienda, ¿no? El 75% de los mexicanos tienen sus hogares de material de madera, techo de cartón. Y ya, para ellos eso es pobreza, ¿no? Es un ejemplo de datos numéricos, de cómo se toma en cuenta. O sea, a lo mejor no es la realidad, a lo mejor no es eso, pero yo les estoy tratando de dar una explicación de lo cuantitativo a lo cualitativo. Cuantitativo, a ver cuántas casas de madera hay en Chilpancingo. Cualitativo, ¿por qué las casas son de madera? ¿Por qué esas casas son de madera? Es decir, vamos a buscar una explicación. No, pues no le alcanzan los recursos. Ah, cuantitativo, ¿cuánto gana la persona que está encargada del hogar, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los egresos? Etcétera. Cualitativo, ¿con qué servicios intradomésticos cuenta esa casita de madera? No, pues solamente cuenta con luz, no tiene drenaje,
no tiene agua potable. Ah, ok. Cuantitativo. ¿Cuántas personas viven en esa casa? Cualitativo. ¿Cuál es su parentesco, no? Pues es su hija, es su hermana, es su pareja, es esto, es el otro, es su prima, es su vecina, pero viven en la misma casa. Ok. ¿Sí? Son ejemplos sencillos de cómo vamos a tomar lo cuantitativo y lo cualitativo dentro de una investigación. Pero también recuerden que se necesitan técnicas y herramientas y métodos. Estos son los métodos, método cuantitativo, método cualitativo, digo modelos, que vamos a utilizar para una investigación. Si nos vamos a encargar de describir las cualidades, vamos a utilizar el método cualitativo. Si vamos a medir a través de operaciones, queremos datos reales, numéricos, vamos a utilizar el modelo cuantitativo. Pero si queremos un panorama amplio de la situación, vamos a utilizar ambas. ¿Sí? Bueno, les propongo que para la próxima sesión pueda yo darles definiciones claras y precisas acerca de cada uno de estos conocimientos, de sus modelos, de sus clasificaciones. Ya ven que varios no se conectaron y no pudieron exponer, lamentablemente. Por ahora, bueno, esta ha sido la sesión del día de hoy. Me gustaría saber si alguien faltó por exponer. ¿No? ¿Nadie? Yo, pero fue porque... Maestra, el video se lo vamos a mandar por WhatsApp. Efectivamente, vuelvo a repetir, porque van a ver este video los demás compañeritos el día de hoy, espero que lo vean. Se van a conectar a través de una plataforma virtual, ya sea Zoom, ya sea StreamYard o el que se les sea más fácil, pero que grabe y que proyecte, que comparta la pantalla. Y van a exponer ustedes, ¿sí? Van a exponer, traten de exponer lo más serio posible. Van a exponer y a partir de que exponen, ese video lo van a subir a YouTube. Ya que lo hayan subido a YouTube, ahorita yo voy a convertir este video, ahorita voy a detenerlo y automáticamente se va a convertir y se va a guardar en mi computadora. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a meter a mi cuenta de YouTube. Todos tenemos cuenta de YouTube. Todo el que tenga celular con Android y Gmail tiene YouTube. Si no lo sabía, ya lo sabe. Le da la opción de mis videos o subir un video. Y ya usted a partir de ahí se va a dar cuenta cómo subir su video. Ya que lo subió, me va a enviar solamente el link. ¿Sí? Me va a enviar solamente el link de su video. Ya con su exposición, con su presentación y todo el asunto. ¿Puede practicar? Sí, puede practicar. Pero requiero su video para esta semana. Los que ya expusieron no tienen tarea. ¿Están felices? Los que no han expuesto, pues bueno, por una u otra razón. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Dudas, Sí. comentarios, sugerencias, acuerdos? ¿No? Denise, ¿tienes algo que decir? Bueno, me despido de usted. No.